Buenas tardes, vicepresidente. Un saludo para todos los asambleístas y las asambleístas y el país que puede seguir este debate. Lo primero, presidente, decirle, estamos conscientes de que vamos a tener 3 días intensos de debate. Sería un muy mal mensaje para el Ecuador cerrar el debate sin que se hayan expresado todas las voces que tienen críticas o sugerencias respecto de este proyecto de ley. Yo también tengo la flor de mi país calcada en la piel, pero es más importante lo que estamos debatiendo en este momento y creo que nos alcanzará perfectamente el tiempo para que el debate sea amplio y democrático, como le hemos dicho. Lo primero, al Pleno de la Asamblea Nacional y al país sobre todo, es expresar mi solidaridad y señalar un elemento sobre lo más importante que aconteció este fin de semana. La solidaridad es para todas las personas y familias que terminaron afectadas por la masacre carcelaria. Pero no solamente por eso, sino por la indolencia que antecedió y que acompañó esa masacre carcelaria. Pero también mi preocupación por el país, porque en este momento el país vive horas difíciles, momentos oscuros, y no es por las hipótesis que haga un aventurero llamado vocero presidencial, porque desde el momento en que ese señor empieza a dar su opinión, es todo menos un vocero gubernamental. Lo es porque cada vez toma más fuerza en el Ecuador entero que estamos frente a un Estado fallido. Y eso debería preocuparnos seriamente a los miembros de esta Asamblea Nacional. A materia, presidente. Y para entrar en materia, lo primero que quiero decir es que esta en modo alguno es una ley productiva. En modo alguno es una ley para reactivar la economía del país. Tanto así que las previsiones de crecimiento económico del gobierno, que están presentes en otro documento oficial, que es la proforma presupuestaria, hablan de que para el año 2022 tendríamos un crecimiento económico menor al que vamos a registrar en el 2021. ¿Se entienden entonces los propósitos de esta ley? No, no se entienden los propósitos de esta ley. Segundo, que me llama mucho la atención, y algunos asambleístas, incluso coidearios, tienen que, corregir al gobierno. El doble discurso señalado en algunas intervenciones. ¿No era este el país de una gran cantidad de impuestos que ya básicamente las economías empresariales, las economías familiares estaban asfixiadas? ¿Y cómo es que entonces, si ese país estaba asfixiado, hoy tenemos una propuesta tributaria que aumente, que es un grave golpe a los bolsillos de las clases medias del país? Dicen que solamente se toparía el 2.5%, que por qué nos preocupamos. Pero cuando se discutía la ley de plusvalía, el porcentaje era aún menor. Sin embargo, salieron, ¿no es cierto?, con banderas negras a decir que el país se acababa. Un poco de sinceridad frente al país, señores asambleístas. Y finalmente, aunque sobre la forma ya ha sido comentado, invitaron a muchos para que comparezcan a esa comisión. Qué bueno que lo hayan hecho. Muchos empezaron a alimentar con sus críticas este proyecto de ley. Qué bueno que así lo hayan hecho. Pero cuando la saturación del gobierno empezó a fallar y el ansia empezó a ponerse de manifiesto, llegó un tropel de funcionarios a decirles que modifiquen lo que esa propia comisión había hecho. Y si no, que lo digan los asambleístas que son miembros de esa comisión. Por lo tanto, al final del día terminaron modificando 4 ítems, solamente 4 ítems, en una ley de más 200 artículos. Y vamos a ir viendo esas modificaciones que hicieron. Quiero expresar mis críticas y comentarios a esta ley resumiéndole en 4 grandes conceptos. El primero, el cambio al impuesto a la renta, sobre el cual estamos absolutamente en contra. El segundo, una gran cantidad de artículos que develan o podrían suponer conflictos de interés, incluso de parte del proponente. El tercero, la eliminación de incentivos y fisuras fiscales, con lo único que al menos conceptualmente estoy de acuerdo con el gobierno. Y finalmente, plantear una discusión al Pleno sobre el tema de las contribuciones temporales. No es que simplemente estamos haciendo una modificación pequeña al impuesto a la renta. Estamos cambiando su concepto, los rangos que se cobran, porque hoy hay 9 rangos, ellos suben a 10 rangos, la tarifa, porque hoy es de máximo 35 y la están subiendo al 37, y el golpe más severo a las familias de clase media, que es el evidente tema de la eliminación de las deducciones. Me referiré al tema de las clases medias, que sí creo que hay un debate, pero les sugeriría enfrentar el debate de otra forma. Tengamos claro cómo se cambia el concepto. El día de hoy, una persona registra la totalidad de sus ingresos, a esos ingresos le elimina, le descuenta el gasto, las deducciones que pueden hacerse, que pueden llegar hasta cerca de $14,725, y el resultado final aplican la tabla del impuesto a la renta. Espero que quede claro. Lo que cambian es ahora, ¿no es cierto?, que a la totalidad de ingresos le aplican la tabla del impuesto a la renta ya modificada y más alta, y sobre eso se va a poder hacer un descuento. Es cierto, asambleísta, sobre todo el asambleísta Arias y asambleísta Andrade, que les escuché esto, es cierto.
Ustedes cambiaron la posibilidad de que ese descuento no tenga como base 5.000, sino que la subieron a 10.000, es cierto. Pero no se burlen del país. Cuando estaba en 5.000, permitían que las deducciones sean del 25 o del 10%, es decir, de 1.000 o de 500. Y cuando subieron a 10.000, permiten que las deducciones sean sobre el 10% o el 5%, es decir, 1.000 o 500 dólares nuevamente. Por favor, díganle la verdad al país. Claro que subieron la base para poder descontarse, pero bajaron el porcentaje para hacer ese impuesto. Por lo tanto, estamos pasando en concreto, para que la gente nos entienda, a una familia de clase media que hoy puede descontarse cerca de 15.000 a que pueda descontarse máximo 1.000 dólares. Este es el efecto concreto. Pongamos un caso. Alguien que gana 2.500 dólares mensuales, con la ley vigente podría pagar 268 dólares al año, y esta misma persona debería pasar a pagar 1.207 dólares al año. ¿Este no es un golpe sobre las clases medias? Claro, ustedes dicen al final, nosotros también somos clases medias, nosotros somos las clases altas, ¿no es cierto? Tienen razón en una parte. Cuando el asambleísta Francisco Jiménez planteaba, digamos, que veamos a la posibilidad, a la economía o a la sociedad en realidad dividida en 10 segmentos, lo que se llaman deciles, es un buen elemento hacerlo así. Pero ahí hay un problema, porque entonces, ¿no es cierto?, lo que va a terminar pasando es que Lorenza termina en el mismo segmento que el presidente de la República. Pero si dividimos en 100, es decir, el análisis ya no se hace ni en quintiles, ni en deciles, sino en percentiles, lo que pasará es que poquísimos grupos económicos despuntan sobre el tema de la sociedad. Por lo tanto, esta ley no debería enfocarse en el 3.25%, en el 4%, debería enfocarse en el 1% más rico de la sociedad y sobre eso tener una contribución incluso más alta. ¿Qué está pasando con el impuesto a la renta a las pequeñas y microempresas? Le mintieron en campaña, le dijeron que iban a eliminar el 2% y lo que están cambiando es del RICE por el RIMPE. Y al final van a tener que pagar entre una tarifa del 1 hasta el 2%. El efecto es el mismo. Pero ¿saben qué? Con un agregado en el concepto que es absolutamente perjudicial para los sectores y las economías pequeñas y medianas. Porque mientras al de arriba, al grande, le permiten tributar sobre utilidades, es decir, lo que tengo de ingresos, ¿no es cierto?, resto mis gastos y pago tributo sobre utilidad, al de abajo, al pequeño y al mediano, paga el 2% sobre las ventas, independientemente de que tenga o no tenga utilidad. Entonces, el debate que voy a plantear al final, ¿por qué no hacemos lo mismo? Exactamente lo mismo que quieren hacer para pequeñas y microempresas, pero a los 270 grupos más grandes de este país. Ahí seguramente la situación va a cambiar. Segundo gran componente, los artículos que develan conflicto de interés desde mi punto de vista. Es evidentemente distinto el debate si yo quiero regularizar la plata que está afuera para que se quede afuera, o lo que han hecho otros países y también se discutió aquí, repatriar esa plata. Aquí lo que están diciendo es que el que tiene y el que en algún momento le falló al fisco y tiene los recursos afuera, hoy pague una tasa y por esa tasa, ¿no es cierto?, regulariza sus capitales y los queda fuera y los deja fuera. ¿No les parecería pertinente que el debate debería ser repatriar esos capitales, invertirlos en actividad productiva, ponerles una meta de generación de empleo y pedirles que se queden un tiempo determinado en el país para que no entren por la una puerta y salgan por la otra? No, lo que se les ocurre es decir la regularización, ¿no es cierto?, afuera. Pero ¿por qué digo que tiene esto conflictos de interés? El propio presidente de la República ha admitido que su grupo cercano tiene recursos afuera. Y entonces cabe que él lo ponga, cabe que él ponga este artículo. Como no cabe que él ponga el artículo de la eliminación del impuesto a la renta a los hijos. Si sus hijos pueden ser grandes herederos, deje que salga aquí del debate. ¿Por qué no le plantean a algunos de los asambleístas que sea el que incorpora ese artículo? Pero no, el presidente de la República lo firma y con eso deja al menos duda de que hay un conflicto de interés. Voy rápido, presidente, porque hay algunos otros elementos adicionales. Otros temas, en este momento en caso beneficios directos para la banca. Se cambia el concepto de actividad financiera, por lo tanto, a los bancos se les permite hoy entrar en mercado de valores y seguros. Es decir, señores, los que tienen relación, representan o conocen a gente en el mercado de seguros y en bolsa de valores, hoy van a tener como competidores la banca. Por un lado, el gobierno dice eliminemos incentivos tributarios que están generando un gasto fiscal y en el otro plantea la eliminación del impuesto a la renta para inversiones de corto plazo, entre 6 meses y 1 año, y permite que esa deducción sea no solamente para las personas, sino también para los bancos. No hay un conflicto de interés ahí. ¿Por qué no les incentiva más bien que presten y que presten barato para actividades productivas y que no inviertan, ¿no es cierto?, para actividades de corto plazo?
pasan el concepto de 6% de persona que podría tener patrimonio de influencia en los bancos a 25%. La asambleísta que me antecedió planteaba una pregunta y yo comparto esa pregunta. ¿Esto no puede dar paso a casos nuevamente para las empresas y los créditos vinculados? Yo no voy a decir que este es el objetivo del gobierno, pero lo que sí tengo claro es que muchas veces las leyes tienen efectos no previstos y una asamblea responsable tiene que evitar los efectos no previstos. Y aquí podría haber un cierto conflicto de interés en ese sentido. Penúltimo elemento. Actualmente se prohíbe restarse para el cálculo del impuesto a la renta el valor retenido por impuestos similares en paraísos fiscales. Y ahora plantean que eso sirva de crédito tributario. Por Dios, presidente, usted leyó la ley, porque le están haciendo firmar algo que nos da chance a nosotros de que digamos que ahí hay conflictos de interés. Y si no leyó la ley, presidente, sea muy severo con todos esos libertarios que le han estado asesorando por 10 años, porque hoy se dan cuenta, ¿no es cierto?, que ha habido un hueco fiscal de tanto. Hoy se dan cuenta que entonces las dificultades han sido grandes. 10 años le estuvieron planteando soluciones al país que hoy no le están dando. Finalmente, presidente, respecto del tema de contribuciones, y aquí es donde si quieren pensar algún elemento alternativo podría ser pensado. Ya hay una diferencia que ha buscado ser corregida, esta sí han buscado corregirla, entre los patrimonios personales que empezaban a tributar de $1 millón para arriba, antes las empresas de 5, ahora bajan a 4 millones. ¿Tiene sentido esa diferencia? Hay que achicar esa diferencia, pero insisto y planteo este elemento como último para el debate. No se va a solucionar el problema fiscal del país con una reforma para un solo año o para 2 años. Aquí sí hay algo que tiene que hacer el Ecuador y este gobierno es simplemente copiar a otros gobiernos que con responsabilidad están diciendo es el momento de poner un impuesto a los súper ricos, solo a ellos, a los más ricos entre los ricos, menos del 1% de nuestra población. Y entonces si aplican con una tasa que puede ser del 2, del 3, del 4%, lo mismo que están queriendo aplicar a las pequeñas y microempresas para los 270 o 300 grupos económicos, la recaudación en los próximos años podría estar entre 800 y 2.000 millones de dólares. Con nosotros no cuenten para golpear al sector popular. Con nosotros no cuenten para golpear a la economía de las clases medias. Con nosotros, si quieren contar por un debate responsable, que sean los verdaderos beneficiarios de todo este desastre que vive el país y que en términos políticos lo provocó el gobierno anterior. Gracias, presidente.